En nuestro anterior video estuvimos viendo nada menos en relación a la materia de historia, el panorama general de la Edad Media. Y el día de hoy estaremos hablando de la primera parte en relación a cómo se fue desenvolviendo la Edad Media. Recordemos que la Edad Media es la parte intermedia entre nada menos que el antiguo mundo o la historia antigua de la humanidad y la Edad Moderna, por lo cual es importante que tomemos en cuenta los aspectos importantes que surgieron al principio de la Edad Media, nada menos que en el siglo V con la caída del Imperio Romano y los primeros reinos que se formaron en Europa. Si hablamos entonces del Imperio Romano, mantenía su unidad gracias a un gran ejército encargado nada menos de vigilar y defender sus territorios y todas sus fronteras, así como seguir conquistando nuevos pueblos. Faltaban principalmente los que se encuentran en Asia y en regiones de África. Pero Roma perdió su poder y el ejército disminuyó su disciplina, guiados por sus ambiciones, por los grupos militares que empezaron a luchar unos contra otros, causando temor entre la población y tratando de ganar la preeminencia para ellos. Incluso ellos podían decidir quién era el emperador que se mantenía en el poder y cuál no, por lo cual esto ocasionó que Roma, su poderío se fuera desquebrajando poco a poco. Y en el proceso de esas luchas internas que ya se tenían en Roma, durante el siglo V, pueblos guerreros de Europa, Asia y África empezaron a penetrar el imperio y los romanos los llamaron bárbaros a estos invasores porque no compartían ni su modo de vida, ni su cultura, ni aún su lengua. En ocasiones los mismos bárbaros interrumpían por la fuerza y mediante acuerdos se les otorgaron tierras a cambio de integrarse al ejército, prestar servicios militares y respetar las leyes del imperio, pero eso tardaría muy poco. En el año 395, para reforzar sus tácticas de defensa, el Imperio Romano se dividió en Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente. Aún así, los pueblos romanos siguieron padeciendo constantes conflictos y dificultades económicas y el gobierno lamentablemente se siguió debilitando grandemente. En el año 476, los bárbaros derrocaron al emperador Rómulo Augusto, gobernante del territorio romano de Occidente, suceso que marca el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media en Europa. Los pueblos que invadieron Europa fueron los germanos, que eran grupos bárbaros más numerosos, compuestos a su vez por pueblos como los godos, visigodos, astrogodos, bárbaros, vándalos, anglos, francos y los llamados sajones, que posteriormente van a dar inicio a nuevos reinos. Estos pueblos tenían características culturales propias, con un lenguaje propio, tradiciones propias, su propia religión, que al entrar en contacto con los de procedencia romana originaron nuevas formas de organización social e instituciones políticas y expresiones culturales totalmente diferentes a las romanas. Y esto ocasiona que aparezcan lo que se conoce como las llamadas lenguas romances, donde figura nada menos que nuestro español, el portugués, el italiano, el francés. Recordemos que en Roma se hablaba el latín y el latín se combinó con las lenguas de los anglos, visigodos, ostrogodos, dando origen a las lenguas romances. Con el tiempo adoptaron también estos bárbaros la religión cristiana como la religión única.
Y de esta manera comenzaron a surgir los primeros reinos germanos, porque cada pueblo dominó un área del antiguo imperio romano. Los vándalos construyeron su reino en el norte de África. Los ostrogodos y los lombardos se establecieron en Italia. Los visigodos nada menos que en España. Los francos en Francia y parte de lo que actualmente es Alemania. Y los anglos y sajones nada menos que en Inglaterra. De esta manera podemos ver el mapa general donde vemos el establecimiento de cada una de esas culturas, dando origen a los primeros y nuevos reinos. Varios de estos pueblos se enfrentaron unos a otros durante 3 siglos, hasta que los francos, dirigidos por Carlomagno, se impusieron sobre los demás por medio de las armas. Y esto hace que se establezca un nuevo reino. Para el año 800 después de Cristo, Carlomagno fue proclamado emperador y dominó territorios que integraban el antiguo imperio romano de Occidente. Tras su muerte, el imperio se fragmentó nuevamente, dando lugar a los reinos independientes, en los que se establecieron los llamados feudos, o lo que conocemos como el feudalismo, un nuevo orden social y económico y además político. Entre el siglo VII y el siglo IX, otros grupos invasores provenientes del norte y el este de Europa emprendieron nuevas incursiones para saquear pueblos y ciudades donde capturaban nada menos que esclavos. Y los que se distinguían ahí es lo que nosotros conocemos como vikingos. Los magiares se establecieron en lo que hoy es Hungría, los búlgaros en la actual Bulgaria. Pero por su parte, los vikingos que mencioné anteriormente procedían de Escandinavia. Gracias a que eran excelentes navegadores y constructores de barcos, pudieron desplazarse a lugares muy distantes y atacar pueblos que se establecían allí. Los territorios que actualmente ocupan Inglaterra, Irlanda, Francia e Italia. Ahora, finalmente, los vikingos también se establecieron en lo que hoy es Dinamarca, Rusia, Sicilia, que es parte de Italia, y Normandía, que es nada menos que Francia. De esta manera podemos ver cómo las invasiones bárbaras produjeron nuevos reinos y que hacen surgir muchos de los países que actualmente nosotros conocemos. Pero recuerden, esto inició nada menos que a principio de la Edad Media, en el siglo V hasta el siglo IX, donde hubo nuevas incursiones de tribus bárbaras.